En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la fisiología de los líquidos corporales. Vamos a referirnos inicialmente a la estructura físico-química del agua y su relación con las reacciones fisiológicas o con ciertos procesos fisiológicos. Es importante primero destacar la importancia del agua, ¿no? Nosotros, a lo largo de la evolución, desde que nosotros nos gestamos, los primeros organismos vivos comenzaron a hacer sus reacciones químicas dentro de la sopa primitiva. Todas estas fueron garantizadas, todas estas fueron moduladas por las propiedades que presentaba el principal elemento que abundaba en dicha sopa, que era el agua. De tal manera que todas las reacciones que garantizaron la vida, que garantizaron la prosecución de la vida, pues fueron moduladas en base a estas características del agua. Una vez que nosotros dejamos el medio acuoso para pasar al medio terrestre, todos nosotros tuvimos que generar un medio interno similar al de esa sopa primitiva, de tal manera que nosotros nos independizamos gracias a una barrera epidérmica de todo lo que era el medio externo y gestamos un medio interno acuoso con características similares a las cuales nos desarrollamos o en las cuales nos desarrollamos. De tal manera que se nos hace necesario pues analizar el agua para entender cómo ella influye en todos aquellos procesos fisiológicos que garantizan la homeostasis. El agua es una molécula conocida por nosotros, está constituida por un átomo de oxígeno asociada mediante enlaces covalentes polares a dos átomos de hidrógeno. Los enlaces covalentes implican que hay una compartición de electrones, de tal manera que, a diferencia del enlace iónico, la nube electrónica va y viene entre los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno. Sin embargo, el enlace covalente es polar, de tal manera que la nube electrónica se encuentra desproporcionalmente ubicada entre el oxígeno y el hidrógeno. Esto en base a la diferente electronegatividad de estos ambos elementos. Recordemos que la electronegatividad es la tendencia a atraer electrones que presenta cada átomo. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, lo cual implica que la nube electrónica está en todo momento más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Por lo tanto, se establecen cargas parciales dentro de la molécula de agua, el oxígeno teniendo una carga parcial negativa y los átomos de hidrógeno cargas parciales positivas, al tener menos tiempo la nube electrónica con ellos. La estructura del agua es una estructura tetraédrica asimétrica, presentando un ángulo de separación entre ambos átomos de hidrógeno de 104.5 grados. Veamos acá la estructura asimétrica como tal tetraédrica de la molécula de agua. Vemos que cada oxígeno tiene dos cargas parciales negativas y cada átomo de hidrógeno representa una carga parcial positiva. Es decir, el agua es una molécula polar y que está constituida como tal por un dipolo eléctrico que constituye un dipolo eléctrico. La interacción intermolecular o los enlaces intermoleculares que se presentan entre moléculas de agua en base a la atracción eléctrica que nosotros tenemos, a la connotación eléctrica del agua, son atracciones de tipo electrostática, son atracciones eléctricas por cargas opuestas. Estas atracciones son bien importantes porque, a pesar de que son atracciones de tipo débil, cuando múltiples enlaces débiles, enlaces electrostáticos se unen entre sí, realmente genera una estructura bastante fuerte. Los enlaces intermoleculares en el agua son denominados puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno se establecen entre un átomo de hidrógeno con carga parcial positiva y otro átomo con carga parcial negativa. En el caso del agua, ese otro átomo electronegativo es el oxígeno. Cada molécula de agua puede establecer puentes de hidrógeno con cuatro moléculas adyacentes. El hidrógeno con un hidrógeno con un oxígeno, el otro hidrógeno con otro oxígeno y el oxígeno de esta molécula con otros dos hidrógenos, uno de cada molécula. La característica de dipolo eléctrico del agua le garantiza una elevada constante dieléctrica. Esta es una propiedad que nosotros analizamos y que garantiza el poder solvente del agua. La constante dieléctrica implica que gracias a este dipolo eléctrico, el agua puede interactuar con iones de carga opuesta. Por ejemplo, cuando colocamos una sal dentro de una solución acuosa, las moléculas de agua van a empezar a rodear a los iones constituyentes de esa sal en base a la carga que poseen y van a romper el enlace iónico de dicha sal disolviéndola. Aquí vemos cómo al colocar cloruro de sodio dentro de una solución acuosa, el sodio, al ser un catión con carga positiva y el cloruro un anión con carga negativa, todas las moléculas de agua comienzan a rodear cada uno de estos iones y a separarlos. En el caso del sodio, como tiene carga positiva, todos los oxígenos del agua son mostrados al sodio interactuando con él, mientras que en el caso del cloruro, todos los hidrógenos con carga positiva son mostrados al mismo interactuando con él. Dicha interacción rompe la molécula de cloruro de sodio, permitiendo entonces la separación de la misma. Una última cosita que debemos acotar a este nivel es que el agua
como tal puede comportarse como un elemento iónico. Es decir, el agua puede disociarse dentro de una misma solución de agua para generar electrolitos. Es decir, se comporta como un electrolito, en este caso débil, siguiendo una reacción de tipo reversible. Como podemos ver acá, dos moléculas de agua pueden interactuar entre sí para dar origen a una reacción reversible que da origen a un hidrogenión, que es H3 o más, también denominado usualmente un protón, más un radical hidroxilo. Esta reacción está en equilibrio y se alcanza una constante de equilibrio de 1 por 10 a la menos 14 molar. Estos protones o iones hidrogeniones son los responsables de la acidez de un medio celular, mientras que los radicales hidroxilo podemos acotar que son los responsables de un medio alcalino. Cuando nosotros tenemos una reacción totalmente en equilibrio y tenemos la misma cantidad de radicales hidrogeniones que hidroxilos, podemos decir que el medio es neutro. En base al analizar una escala logarítmica de nuestra constante de equilibrio de 1 por 10 a la menos 14, obtenemos una escala logarítmica de 14 puntos, en los cuales, cuando existe un medio neutro con igual cantidad de ácidos en forma de protones y bases en forma de hidroxilos, tenemos una escala o una concentración logarítmica de cada uno en un número de 7. Por eso la escala de pH, la escala de acidez de un medio, es una escala logarítmica que toma como punto base, como punto neutro, el valor 7. Vemos acá las variaciones de estado del agua en base a su temperatura. Por lo menos el agua sabemos que en base a la temperatura puede pasar de estado sólido a líquido o líquido a gaseoso. A mayor temperatura, obviamente mayor conversión de estado hacia el gaseoso, igual que a mayor presión. El agua, de acuerdo al estado en el que se presenta una diferente conformación. Por ejemplo, el agua en estado sólido presenta una estructura bien ordenada, altos enlaces intermoleculares, una estructura muy fuerte, sin embargo es una estructura muy poco fluida y con muy poca capacidad disolvente. Cuando pasamos al estado líquido, el estado de desorganización, por decirlo así, aumenta, hay más energía en las moléculas, hay mayor capacidad disolvente y mayor fluidez. A medida que nosotros aumentamos la temperatura, se permite el paso de las moléculas desde lo que es el estado líquido al estado gaseoso. Esto se denomina vaporización de las moléculas. La vaporización puede ocurrir en dos contextos, en la denominada evaporación y en la denominada ebullición. La evaporación es la vaporización que se produce en las moléculas de la superficie del líquido. No requiere de temperatura y no depende de, como tal, la llegada al punto de ebullición. Ella se presenta cuando la presión de la solución es menor a la presión atmosférica. En este caso, las moléculas de la superficie pasan a estado gaseoso e igualan ambas presiones en un proceso paulatino. En el caso de la ebullición, nosotros sí necesitamos un aumento de la energía cinética de las moléculas, necesitamos temperatura, necesitamos energía calórica. Esto produce un aumento de la presión del líquido, la cual supera la presión atmosférica y vaporiza todas las moléculas de la solución. Esto es importante y esto nos explica cómo nosotros tenemos una diferente temperatura de ebullición en la playa y en una montaña. Si dijimos que necesitamos imprimirle temperatura al agua para lograr que la presión dentro de ella sea mayor que la presión atmosférica, si a nivel del mar la presión atmosférica es mayor por tener una mayor columna de aire sobre nosotros, necesitamos una mayor temperatura para lograr tener una presión en la solución que supere la presión en la atmósfera. Por lo tanto, el agua hierve más lentamente. Por el contrario, en una montaña necesitamos menor temperatura porque la presión que tenemos que alcanzar dentro de la solución es menor, ya que la presión atmosférica del medio es menor. Otras dos propiedades interesantes son el calor específico y el calor de vaporización. El calor específico es la cantidad de calorías que nosotros tenemos que suministrarle a un gramo de agua para que éste aumente su temperatura a 1 grado centígrado. El calor específico del agua es relativamente elevado, es de 1 caloría grado centígrado, lo cual implica que ella necesita absorber bastante calor de un determinado medio para aumentar paulatinamente su temperatura. En el caso del calor de vaporización, es la cantidad de calor que necesitamos imprimirle a 1 gramo de agua para que pase completamente de estado líquido a estado gaseoso. Es importante destacar que todas estas propiedades explican la llamada capacidad termorreguladora del agua. Esta capacidad explica el gran uso que nosotros le damos al agua en la sudoración. El agua del sudor nos permite absorber paulatinamente calor de la piel y de los tejidos adyacentes, aumentando paulatinamente su temperatura, permitiendo la rápida disipación de este calor. Estas propiedades son el calor específico, el calor de vaporización, la temperatura de ebullición y la conductividad calórica. El calor específico alto del agua, así como el calor de vaporización y su temperatura de ebullición, permite que ella capte calor paulatinamente, aumentando poco a poco su temperatura sin llegar jamás a una ebullición, solamente a una evaporación paulatina.
En el caso de la conductividad calórica es la capacidad que tiene el agua pues de conducir el calor que ella absorbe y de disiparlo paulatinamente. Otras propiedades bien importantes son las propiedades intermoleculares. Nosotros tenemos dos elementos aquí a considerar: la cohesión y la adhesión. La cohesión es una interacción intermolecular del agua, es decir, agua-agua. Por el contrario, la adhesión es la interacción agua-otra superficie. Es por lo menos cuando nosotros regamos un vaso de agua sobre un escritorio y es la interacción que se presenta entre las moléculas del agua y la superficie de dicho escritorio como tal. Ambos elementos nos explican dos fenómenos, que es la capilaridad y la tensión superficial. En el caso de la capilaridad, la adhesión es mayor que la cohesión. Esto lo ejemplificamos cuando tenemos un recipiente con agua y colocamos unos pequeños tubitos de un grosor bien delgado. El agua tiende a ascender por estos tubitos en contra de la gravedad y por un proceso pasivo. Se produce por la adhesión, una atracción adhesiva entre las moléculas del agua y el vidrio como tal. Estas atracciones son mayores que las atracciones entre el agua, entre moléculas de agua. Es decir, ella tiene mayor interacción con el vidrio que entre las moléculas de agua como tal. Por lo tanto, el líquido asciende a través de las paredes. Por el contrario, cuando la cohesión es mayor que la adhesión, tenemos la tensión superficial. La tensión superficial la ejemplificamos cuando tenemos cualquier recipiente con agua. Y es una tensión, es una interacción bien alta que se establece gracias a estas fuerzas de cohesión en la superficie de un líquido con respecto a las moléculas de su interior. Las moléculas del seno del líquido están interactuando con moléculas en todos los lados adyacentes. Por el contrario, las de la superficie del líquido solamente interactúan con moléculas ubicadas en el interior del recipiente y a los lados. Es decir, no tienen tantas interacciones, no tienen interacciones de los 360 grados. Todo esto nos lleva a un vector neto de atracción molecular, de fuerzas de atracción molecular hacia el interior del seno del líquido, lo cual implica que este vector que las lleva hacia el interior del líquido como tal, del recipiente, permite una atracción y una tendencia al colapso de todas las moléculas de la superficie, generando una tensión bien importante en ella. Rápidamente este dibujo nos ejemplifica dónde nosotros podemos tener tensión superficial y su importancia fisiológica. Por lo menos en los alvéolos pulmonares, gracias a que estos se encuentran recubiertos por una pequeña capa de líquido, existe tensión superficial. La tensión superficial es mayor en aquellos alvéolos más pequeños, ya que todas las moléculas de esa superficie de líquido se encuentran muy pegaditas, teniendo mayor atracción entre ellas y una tendencia al colapso en un alvéolo. Por ejemplo, mientras más grande sea un alvéolo, estas moléculas estarían menos juntas unas de otras y habría menor tensión superficial y menor tendencia al colapso. Esto, sin embargo, es dañino, ya que esto provocaría que todos los alvéolos pequeños del pulmón pues colapsaran, no servirían y todos los alvéolos se drenarían en un único alvéolo gigante. Esto no me sirve, me imposibilitaría inclusive el proceso de expiración, en el cual un alvéolo pasa de ser grande con mucho aire a pequeño con poco aire. Gracias a esto, o mejor dicho, con la finalidad de evitar esto, nosotros tenemos la función de un agente tensoactivo denominado surfactante, el cual nos disminuye la tensión superficial, ahora provocando que ahora más bien sea el alvéolo pequeño el que tiene menor tensión superficial. Esto se hablará en el tema de fisiología pulmonar. Aquí podemos resumir aquellas propiedades físico-químicas que nos importaban. La vaporización, el paso de estado gaseoso, de estado líquido a estado gaseoso, el paso de estado del agua, el cual requiere de energía calórica que denominamos calor de vaporización, y la vaporización se puede dar en dos elementos: evaporación solamente en la superficie del líquido como un proceso paulatino que no depende de temperatura y cuando la presión del líquido es menor a la atmosférica, y la ebullición cuando damos temperatura, la presión dentro del líquido aumenta y se hace mayor a la atmosférica y se evapora todo el líquido. El calor específico, que era el calor necesario para aumentar la temperatura de 1 gramo de la sustancia, 1 gramo de agua, 1 grado centígrado, el nuestro es 1 caloría, es elevado, y la conductividad calórica, que es la capacidad del agua para conducir calor. Todas esas propiedades nos explicaban la capacidad termorreguladora. Finalmente, la diferencia entre capilaridad y tensión superficial dependía de las interacciones moleculares. Cuando la adhesión era mayor que la cohesión, se presentaba la capilaridad. Cuando la tensión superficial, en el caso de la tensión superficial, la cohesión, la atracción intermolecular en la superficie del líquido, es mayor que cualquier tipo de adhesión. Muchas gracias.